Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en historia, en una hora con la historia, una hora con Don Pío Moa. Don Pío, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, pues bien, en fin, estamos como... Veo también que está usted presentando su libro sobre la historia criminal del PSOE. Eso Cuanto es. más se diga de eso, mejor. Por ci- La gente tiene que enterarse de con quién nos jugamos las cartas, vamos. Pues, por cierto, le llevo un Bueno, pues ejemplar. estamos... Digo que le llevo un ejemplar de ese libro, ¿eh? Que no se me ha olvidado. Sí, ya lo tengo encargado en una librería. Vale. Fantástico, O fantástico. sea, no hace falta. Muchas gracias. Vale. Eh, Pues si le parece, antes de meternos en materia, vemos las últimas reflexiones que hemos tenido en el blog. Sí. Sí, como siempre recuerdo la cuestión económica y la cuestión de difusión. O sea, dependemos totalmente de nuestros oyentes. Si estos lo apoyan y lo difunden, hacen que el programa llegue ampliamente posible, lo más ampliamente posible, pues las cosas irán bien. De otra manera, pues estaremos siempre en precario, que es lo que está ocurriendo. Pero en fin, vamos con las cuestiones actuales, que son historia también. Es historia que se está haciendo, ¿no? Para entender, una de las cuestiones que he tratado es lógicamente la de Ucrania, porque es necesario entender el problema. La guerra de Ucrania amenaza degenerar en una tercera guerra mundial. Y ya está cambiando en profundidad las políticas internacionales, se están formando bloques y se están generando carreras armamentísticas. O sea, es ya una verdadera catástrofe. Y no se trata de una guerra entre Ucrania y Rusia, sino entre la OTAN y Unión Europea y Rusia, en la que una Ucrania que es ultranacionalista y extremadamente rusófoba, pues desempeña el papel de agente de las potencias dominantes en la OTAN, de USA y en segundo lugar Inglaterra. La guerra resulta de la política de la OTAN de rodear a Rusia de bases militares y de penetrar en Ucrania por medio de ultranacionalistas ucranianos rusófobos. Esto fue visto y advertido por Moscú como una grave amenaza a su seguridad, por lo que exigía la neutralidad de Ucrania y la autonomía dentro de Ucrania para los territorios de habla rusa en el Donbass, de habla y cultura rusa en el Donbass. Los acuerdos firmados por Ucrania en Minsk nunca se cumplieron y sabemos por qué, porque lo han confesado ellos mismos, lo ha confesado la Merkel y otras personas, ¿no? Porque se trataba de engañar a Moscú para ganar tiempo y preparar rearmar a fondo a Ucrania, ¿no? Y mejorar su ejército. Luego, la táctica de utilizar a agentes o a testaferros, o en fin, en lugar de la invasión abierta, que fracasó en Irak y Afganistán, pues se aplicó en Libia y Siria, con los resultados conocidos. O sea, la táctica de la OTAN. Primero empezaron por la invasión abierta, que fracasó, además a un coste económico muy alto, y a un coste también en sangre considerable, aunque muchísimo más para los iraquíes, ¿no? Por lo que la táctica varió a utilizar a grupos, agentes pagados, ¿no? Seguramente lo hicieron en Libia, lo hicieron en Siria y han destrozado prácticamente a estos países. Hay que tener en cuenta, cuando vemos los argumentos que dan unos y otros, es preciso tener en cuenta los hechos. Los gastos militares de la OTAN superan en 18 veces los de Rusia. Por lo cual, si Rusia no tuviera armas nucleares, ya habría corrido probablemente la misma suerte que Libia. Porque además es muy fácil para la OTAN generar en la propia Rusia, ahora es más difícil, pero en principio era más fácil crear en la propia Rusia grupos pro-OTAN que estuvieran socavando a los gobiernos rusos, ¿no? Lo han hecho con Ucrania, en definitiva. Luego, la OTAN no debe olvidarse que está dirigida principalmente por USA y en segundo lugar por Inglaterra.
Los demás países, en especial los de la Unión Europea, en realidad son satélites. Y recordemos cómo los antiguos, ¿cómo se llaman? Los antiguos documentos para viajar. El pasaporte o los Que visados. había en los antiguos pasaportes y visados. Para Visado. España decía para todos los países excepto Rusia y países satélites. Ahora hay una serie de países satélites que son satélites de anglosajonia, ¿no? De los países anglos, ¿no? Y esto tiene su justificación en la inmensa deuda histórica, política y moral que contrajeron los países de la Unión Europea con el ejército de USA en la Segunda Guerra Mundial, que los libraron de los nazis. Y es una deuda de la que solo España está exenta. Esto me gusta repetirlo, a ver si va entrando un poco, calando en la mentalidad de la gente, porque son cosas evidentes y que no se tienen en cuenta, ¿no? Ni por los analistas ni por casi nadie. Luego, la estrategia de la OTAN y de la Unión Europea a largo plazo consiste en reducir a Rusia a la impotencia, aislándola, arruinándola y desgastándola militarmente, probablemente para fragmentarla y supeditarla a los intereses anglosajones. Estas estrategias a largo plazo se manifiestan también en España en la invasión de Gibraltar y la ausencia de protección de Ceuta y Melilla frente a Marruecos. Luego, la estrategia de Rusia consiste en oponer contra la OTAN y la Unión Europea pues un gran bloque euroasiático que neutralice la amenaza. Creo que es una estrategia a la larga equivocada, pero es lo único que pueden hacer. En la guerra de Ucrania, la apelación a la democracia es tan increíble como en las invasiones de Irak y Afganistán y en las intervenciones por grupos agentes en Libia y en Siria. Dicen a veces que si no es un país democrático, bueno, eso lo tienen que resolver los rusos, no lo vamos a resolver nosotros, pero por lo visto esto lo consideran como un pretexto para atacarla como le están atacando, ¿no? La OTAN explica la invasión de Ucrania como el comienzo de la invasión de Ucrania por Rusia, como el comienzo de un nuevo imperio zarista o soviético. Esto es muy poco probable, pero que este argumento terminaría empujando a extender la guerra a toda Europa y más allá. Y a su vez Rusia ve en peligro su propia existencia. Y la salida más razonable serían las negociaciones, pero tal como se han radicalizado las posiciones, supondrían la aceptación de una derrota internamente desestabilizadora, tanto por un bando como por el otro. Y luego, en el plano militar, una nueva derrota supondría para la OTAN un golpe más demoledor que el de Afganistán. Recordemos que cuando salieron de Afganistán, mucha gente en la propia Europa, el propio Macron y otros empezaron a decir que, bueno, que es que la OTAN ¿para qué servía? La verdad es que la OTAN servía antes contra el expansionismo soviético. Ha desaparecido la Unión Soviética, ha desaparecido el Pacto de Varsovia y la OTAN tendría que haber desaparecido también. Y a su vez, pues, la derrota de Rusia empujaría a Rusia a una verdadera descomposición interna, que es lo que se busca en definitiva. Y por estas razones, la guerra tiende a radicalizarse y a volverse incontrolable. También hay que decir, como en el blog hay discusiones sobre esta cuestión, pues he tratado de argumentar contra algunos que están a favor a favor de la OTAN y de la Unión Europea, ¿no? Digo, los argumentos son la propaganda de la OTAN que recuerda plenamente a la fábula del lobo y el cordero. La OTAN dice que Rusia amenaza a Europa y que no es un país democrático. Pero los hechos son que Rusia es un país económicamente mucho más débil que los presuntamente amenazados y militarmente insignificante excepto por las armas nucleares. Insignificante en proporción. Es decir, es 1 contra 18, ¿no? Si comparamos los presupuestos militares, ¿no? Y dice, y por otra parte, es la OTAN la que viene rodeando a Rusia de bases militares y fomentando los separatismos y la hostilidad en su entorno. Recordemos que el golpe del Maidán en Kiev, en Ucrania,
sustituyó de manera ilegal a un gobierno favorable al entendimiento con Rusia por otro ferozmente hostil a Rusia, que incluso intenta acabar con la cultura rusa y la lengua rusa en todas las zonas tradicionalmente de habla y cultura rusa, ¿no? Ni Zelensky ni sus amos sería capaz de tales provocaciones si no estuvieran convencidos de la debilidad de Rusia, que es una debilidad real comparada con ellos, ¿no? Por lo tanto, está de sobra claro quién amenaza a quién. Y en cuanto a la democracia, ya la han usado como pretexto para arrasar a Serbia, a Irak, a Afganistán, a Libia y a Siria. Y ahora, para provocar el arrasamiento de Ucrania, que comenzó, no debe olvidarse, por el mismo gobierno de Kiev en el Donbass, que creó allí una verdadera guerra civil. Por lo tanto, la legitimidad de la OTAN es falsa. Se trata de una cuestión de fuerza. El lobo ha diseñado su estrategia contra el que cree que es un cordero, pero que no es tan cordero, ¿no? Pues acusar y provocar y debilitarlo al máximo por medio del gobierno títere de Kiev. El problema que tienen son las armas nucleares, por lo que no pueden volcarse a fondo. Necesitan que sean los ucranianos los que se desangren por sus intereses. Y al localizarse allí la guerra, no es imposible que ganen los rusos. Igual que cuando empezó, yo advertí que Rusia lo iba a tener muy difícil en Ucrania, pese a sus éxitos iniciales, porque la OTAN había armado a fondo a Kiev. Y eso en contra de casi todos decían que la guerra la ganarían los rusos en 2 semanas, ¿no? Pues yo estaba seguro de que no iba a ser así, porque tenía en cuenta este hecho, aunque entonces no sabía que el incumplimiento de los acuerdos de Minsk eran simplemente una ñagaza para rearmar a Ucrania, ¿no? Bueno, pues igual que entonces, ahora, si la guerra no sale de Ucrania, Rusia tiene buenas posibilidades de ganar. De hecho, actualmente va ganando. Y por eso Zelensky está tratando de provocar la expansión de la guerra al resto de Europa, lo mismo que sus superiores tratan de evitarlo, ¿no? Por el peligro de generar ya una guerra nuclear, ¿no? Luego está la cuestión de España y Ucrania. Y creo que en la posición de España deben diferenciarse bien los intereses de sus partidos y gobernantes y los del propio país. En la guerra de Ucrania no se juega ningún interés español, excepto la posibilidad de que se extienda a toda Europa. Y este parece ser, en cambio, el interés de las castas políticas actuales, que provocar y provocar hasta que las cosas se hacen, incontrolables. España no tiene ningún conflicto con Rusia, pero sí los tiene con Inglaterra, con USA y con Marruecos, que son 3 potencias amigas y aliadas entre sí, y de las que la casta política española también se siente amiga y aliada. Y sin embargo, las 3 invaden España o aspiran a invadirla. España, además, está libre de la enorme deuda del resto de la Unión Europea con el ejército useño e indirectamente con el soviético, por lo que podría mantener una política mucho más independiente. España puede mantener una política independiente, porque no tiene esa deuda que ata a la Unión Europea, a Inglaterra y a USA. Sin embargo, la casta política es partidaria de hacer de España un país satélite de intereses ajenos. Como digo, han montado un ejército encargado de operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en lengua ajena. Esto es increíble. Y finalmente, dadas las posibles derivas de esta guerra, hasta que puede volverse general, pues el máximo interés de España es declararse neutral, salir de la OTAN y dentro de la UE, de la Unión Europea, abogar por una postura semejante a la de Hungría. De momento, creo que esta sería la política más adecuada para España y es algo que debe señalarse. Debe señalarse porque nadie lo dice, prácticamente nadie lo dice. Pero hay que desarrollar un discurso coherente y sistemático en favor de la neutralidad, que es lo mejor para nosotros porque el otro es extremadamente peligroso, aparte de ser puramente reducir al país a una situación de lacayo, ¿no? De servil, ¿no? Bueno, hablando de cosas un poco más generales,
Pues he tratado un tema en relación con el libro Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea, señalando la razón del auge y del declive de España, que no han sido adecuadamente tratados, en mi opinión, en ningún sitio. La hegemonía española se asentó en una serie de innovaciones. Primero, unas instituciones políticas de nuevo cuño que crearon un Estado unitario e internamente pacífico, en contraste con la época inmediatamente anterior, que era casi de disolución, ¿no? O sea, que parecía que iban a quedar aquí en España pues 4 reinos completamente separados, ¿no? O sea, Castilla, Aragón, Navarra, Portugal y Granada. Esto fue evitado y era una situación inmediatamente anterior verdaderamente catastrófica. Luego, otra innovación fundamental fue una reforma eclesiástica, uno de cuyos efectos fue la inmensa labor cristianizadora en América. También otra innovación fue una auténtica revolución militar, que permitió que los tercios españoles dominaran el panorama bélico europeo durante un siglo y medio. No hay que olvidar una organización científica de la Marina, gracias a la cual fue posible explorar el mundo por primera vez en la historia humana. No hay que olvidar un reforzamiento de la universidad, cuya vitalidad intelectual pues ya se manifestó en Alcalá de Henares y sobre todo en la Escuela de Salamanca. Estos son las principales innovaciones, grandes innovaciones, que se hicieron en muy pocos años y que permitieron a España la hegemonía en Europa y el descubrimiento del mundo, no solo de América. Estas innovaciones proceden de los reyes católicos y luego de los Austrias mayores, hasta Felipe II, puede decirse. Después, en fin, hubo un proceso más bien de estancamiento, esclerotización, pero vamos, seguía España siendo hegemónica. Podemos entender la decadencia, en cambio, como el odio a las innovaciones, un odio que se apodera del país desde mediados del siglo XVII. Hay una expresión que por entonces se hizo popular en España, en las clases altas españolas, que tiene un ingenio tosco, palabrera, ¿no? Decían, novedad igual a no verdad. Y la verdad era el anquilosamiento del país en casi todos los aspectos y la pérdida del espíritu audaz y original del siglo de oro, llamado con razón siglo de oro. Bueno, pues esto es lo que he querido explicar en Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea, un libro publicado recientemente. Y al mismo tiempo he querido integrar aquella época en un contexto más amplio, el contexto de Europa como poder hegemónico y como motor cultural del mundo. O sea, recuérdese que hasta las exploraciones españolas el mundo era completamente desconocido en su conjunto, ¿no? Por Europa y por los mismos que cuando se dice el descubrimiento de América, América fue descubierta también para los que vivían allí. Vivían allí pero no sabían dónde estaban, no podían relacionarlo con el resto del mundo. Puede observarse que el enfoque de este libro difiere considerablemente de los que tratan aquella historia. Hay libros muy buenos contra la leyenda negra, tratando de poner, exponer la realidad de lo que fue la colonización y el Imperio Español, pero no han sido tratados desde este doble punto de vista. Como un país, que era España, una vez reunificado, una vez, revitalizado con las nuevas innovaciones, se convirtió en hegemónico en Europa, a pesar de que no era ni el más rico ni el más poblado de Europa. Francia estaba 3 veces más poblada y era desde luego bastante más rica. Bueno, simplemente por el hecho de que entonces la economía se basaba en gran medida en la agricultura y claro, el suelo francés es más fértil, tiene muchas más lluvias, es más llano que el español. Eso solo por sí solo ya permite una mayor riqueza. Pero a pesar de todo, para la hegemonía política
eran necesarias, otras son otros aspectos los que cuentan muchas veces, ¿no? Y próximamente publicaré otro libro, La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, porque la era europea empieza con España y termina con la Segunda Guerra Mundial. Este libro culmina el anterior, dejo aparte, claro, los siglos intermedios, que los he tratado someramente en el libro Europa, Introducción a su Historia. Y, en fin, como puede verse, es un enfoque historiográfico muy nuevo. Como todo enfoque es discutible, pero bueno, al sacar varios de los libros que he publicado, pues he hecho una invitación al debate sobre ellos, porque nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero esta invitación nunca ha funcionado. Por desgracia, aquí se prefieren las leyes de memoria. Otra cosa interesante de estos últimos días es que ha salido en el ABC un artículo muy razonable de Guy Sorman. Este es un escritor francés bastante famoso, es filósofo también, historiador. Pues un artículo hablando sobre la edición en Francia de los mitos de la guerra civil. O sea, ha tardado 20 años en traducirse al francés, ¿no? Bueno, yo supongo que este artículo, que es muy razonable, pues ha sido un gol que Sorman ha colado al periódico. No iban a censurarlo a él, ¿no? Porque la verdad es que a veces está entre los medios que más me han condenado a muerte civil, que más me han ninguneado, que no han hablado de los libros que yo he venido escribiendo en estos años, y además es un periódico que emula a la izquierda y a los separatistas en la denigración de Franco. Supongo que debe ser para demostrar, entre comillas, que la monarquía actual no tiene nada que ver con él. Bueno, pues con estas cosas creo que podemos pasar nos metemos en materia, don Pío. al tema que hoy nos a seguir, ocupa. vamos, con lo esencial del programa, sí. Estábamos en bueno, la habíamos transición. estado hablando. Eso es. Sí, la transición en la Constitución, cómo se va creando la Constitución con serios defectos, como sobre todo el de las nacionalidades. Ya hemos visto cómo se fue argumentando y desarrollando la idea, ¿no? Bueno, pues había otra cuestión que era la de las atribuciones del rey y que tenía cierta relación con el problema anterior. Juan Carlos había usado el poder heredado de Franco para impulsar la transición de Suárez. Y esta transición no solo desmantelaba el régimen anterior, cosa que seguramente era inevitable, sino que tendía oscuramente a deslegitimarlo, a deslegitimar el franquismo, al contrario que la reforma de Torcuato. O sea, de repente, en la UCD se desarrolló una especie de fiebre antifranquista en algunos sectores, y algunos de sus próceres llegaron a pedir la supresión del nombre de las Cortes porque lo consideraban propio del régimen anterior. Las Cortes son el Parlamento desde el punto de vista español, porque las Cortes de León fueron probablemente la primera experiencia parlamentaria europea, anterior a la inglesa. Pero la verdad es que los políticos ya en el franquismo, sobre todo hacia el final, solían mostrar una considerable ignorancia de la historia de España y junto con una visión descalificatoria de ella. Esta visión descalificatoria ya venía de atrás, creo que lo hemos tratado en otras ocasiones, venía del regeneracionismo y de los separatismos. O sea, unos y otros coincidían que la historia de España había sido nefasta, enferma y tal. Los regeneracionistas decían que había que regenerarla mediante el europeísmo, que significaba en aquellos momentos meter a España en la Primera Guerra Mundial, para que sirviera de carne de cañón a los intereses de Francia e Inglaterra. Y los separatistas decían, bueno, ya que es una historia tan nefasta, separémonos. O sea, al final era esta era la argumentación, ¿no? Pues eso decían algunos de la UCD. Solo el Parlamento, hablar del Parlamento y no de las Cortes. Bueno, pues es bueno hablar de las Cortes y también del Parlamento, si se quiere, pero en fin, la experiencia parlamentaria inicial en Europa fue la de las Cortes españolas, de León. Y con esto,
pues se creaba una nueva contradicción porque quedaba cuestionada implícitamente la legitimidad del propio monarca, ya que su legitimidad venía de que fue nombrado por Franco, y además saltándose a don Juan, que era desde el punto de vista del legitimismo monárquico, era el que tenía la legitimidad, pero perdió esa legitimidad cuando hacia el final de la Guerra Mundial empezó a maniobrar de una manera verdaderamente vergonzosa contra los intereses de España y para supeditarse a los intereses de Inglaterra, ¿no? Crear una monarquía tutelada desde Londres, ¿no? Todos aceptaban al rey en una posición honorífica y simbólica, pero a la hora de concretar sus atribuciones, pues ya surgían las diferencias. En algunos países, como Suecia o Japón, la monarquía se limita a un plano ceremonial, mientras que en Inglaterra o Noruega tiene ciertas competencias moderadoras o arbitrales, ¿no? Los constituyentes españoles pues tendían a limitar todo lo posible el papel regio. Y en ello estaban de acuerdo socialistas, comunistas y Alianza Popular. Los primeros, porque eran republicanos, tenían un republicanismo subyacente, aceptaban al rey, pero seguían siendo republicanos, ¿no?, en su concepción general. Y esa es la razón por la que actualmente creen que ha llegado la ocasión de acabar con la monarquía y están haciendo todo lo posible en ese sentido, ¿no? Y Alianza Popular pues trataba de limitar las atribuciones reales porque había tenido muy malas experiencias con Juan Carlos. Juan Carlos había apoyado completamente a la UCD en contra de la Alianza Popular. Sin embargo, López Rodó deseaba una monarquía con bastante poder, quizá porque Franco la había pensado así. Y Suárez, por su parte, pues estaba incómodo con la tutela regia, porque se sentía ya una especie de genio de la política, ¿no?, después después del referéndum del 76, ¿no? Y quería dejar al monarca pues las menores competencias posibles. Aunque en general la UCD y Herrero de Miñón en particular preferían concederle un poder arbitral y dar mayor relieve a su figura. Como vemos, había una gran confusión y contradicción entre unos y otros, pero era lógico porque se trataba de una experiencia histórica nueva. Entonces, poco había que llegar a algún arreglo, pero siempre surgían pues visiones de peligro de lo que podría salir, porque ya se sabe que cuando se toma una decisión casi siempre surgen efectos no deseados. También los separatistas, que entonces eran simplemente partidarios de las autonomías, pues también ellos querían dar relevancia a la figura real, curiosamente. Y la razón consistía en una ficción, la ficción de que ellos tenían un pacto con la corona por parte de las respectivas nacionalidades. Era una idea feudal y aún así ahistórica, porque en la historia real nunca había sido así, nunca había habido un pacto de los vascos con la corona, ni mucho menos, ¿no? O sea, estaban los fueros, que efectivamente en cada provincia vasca tenía el suyo, no había uno común y estos fueros además estaban imitados de otros fueros, el fuero de Logroño y otros por el estilo. Los reyes además tenían en las cortes que aceptar los fueros, ¿no? Bueno, pero esta idea, aunque era una idea feudalista, un retroceso histórico, ¿no?, pues ellos la consideraban útil para sus aspiraciones, ya que en una democracia el lazo monárquico se vuelve se vuelve muy tenue, inevitablemente, porque el trono carece de un poder remotamente comparable al que tenían los reyes en las épocas antiguas, cuando eran el soberano. O sea, cuando la soberanía se trasladó a la nación, es decir, al pueblo, pues nació entonces el nacionalismo. Y en ese sentido,
Herrero propuso la sustitución de la palabra Estado español, de claras resonancias autoritarias y baja calidad estética, decía él, por el de monarquía española. En vez de Estado español, se hablaría de monarquía española. Recordemos que Herrero fue el principal causante de la introducción del término nacionalidades en la Constitución. Esta era una propuesta anacrónica, claramente, máxime cuando las resonancias autoritarias que achacaba al Estado español en general pues carecen de base. El Estado español trajo al país los regímenes de libertades que sus enemigos echaron abajo, ya durante la restauración liberal, y Alianza Popular, los comunistas y socialistas, pero por distintas razones cada uno, pues anularon esa propuesta de nombrar el Estado español como monarquía española. Y al fin, quizá por oponerse a Fraga, el Partido Comunista y el PSOE aceptaron otorgar al rey un poder arbitral, pero inconcreto. Dice, el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, o sea, Hispanoamérica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Claro, estas atribuciones, salvo la faceta ceremonial, pues quedaban en la práctica supeditadas al partido político en el poder. Por eso hemos visto cómo el PSOE ha utilizado a Felipe VI para ir allí a presentar en Hispanoamérica, a dar un poco el respaldo con su presencia a gobiernos, vamos, completamente antidemocráticos, ¿no? Sí. El título tenía también el título de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, pero carecía de efectividad práctica. Sin embargo, iba a ser decisiva en ocasión de la célebre intentona golpista del 23F, de la que ya hablaremos también. La parte dogmática, es decir, las declaraciones de principios de la Constitución, pues sufren de un exceso de detalle y también de ordenancismo, y resultan un tanto contradictorias y también farragosas. Llegan a especificar que los poderes públicos se preocuparán en particular de la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía, con un tratamiento especial a las zonas de montaña. Fíjate, meter una cosa así en la Constitución ya tiene gracia, ¿no? Además dice, con el fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. ¿Cómo va a equiparar el nivel de vida de todos los españoles? O sea, en todas las sociedades que se conocen, pues hay diferencias en el nivel de vida entre unos y otros. Entre otras cosas porque unos, en fin, tienen más talento económico que otros, ¿no? Claro. Esto recuerda algo, si bien con más retórica, al fuero de trabajo. Establece también el derecho a la vida. Bueno, hay que ver, la vida en realidad es anterior al derecho, es el fundamento del derecho, pero es anterior o sea, es anterior al derecho. Es decir, si usted no vive, no tiene derecho a la vida. Claro. Que usted tiene derecho a conservar la vida, que es otra cosa, es algo diferente. Todo el mundo derecho a la vida, pero es una expresión un poco tosca. Es el derecho a la conservación de la vida. O sea, usted no nace porque tenga derecho a nacer. Claro. Lo que tiene derecho después es a que no le maten. Claro. O sea, eso en lugar del derecho al respeto y mantenimiento, ya digo, de la vida humana. Pero como el comienzo de la vida humana no queda definido, pues quedaba abierto el camino al aborto masivo, que es a lo que se ha atendido luego. En esta misma onda, pues afirma la Constitución, por una parte, libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Si bien, dice, el Estado puede intervenir por exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Esto, pues tiene un toque de intervencionismo socialdemócrata, atribuyendo a los poderes públicos, lo que llaman poderes públicos, el mejor criterio y la mejor capacidad de planificación. Y así, pues, dice, se promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el plano de una política de estabilidad económica. O sea, de manera especial,
realizará una política orientada al pleno empleo. Ya hemos visto cómo se ha orientado al pleno empleo, ¿no? En estos años. Realmente España es el país con un desempleo permanente mucho mayor que en el resto de Europa. Estas frases, ya digo, son casi sarcásticas cuando se marchaba hacia el segundo millón de parados. Recordemos, cuando terminaba el franquismo se pensaba que un paro que se acercara al millón pues era completamente inasumible. Sin embargo, ya se estaban acercando al segundo millón. Y desde entonces prácticamente ha estado oscilando entre 2 y 3 millones y en algunas ocasiones se ha llegado a 5 millones de parados. Además no faltaban frases rimbombantes, de estas que no dicen nada. Dice, todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho a hacerlo. Bueno, muy bien. Tienen derecho además a recibir una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Vaya usted cuando cuando la economía está en crisis a ver cómo hace esto, ¿no? Al declarar los poderes públicos su obligación, que en realidad era inasumible, de garantizar tales derechos, pues podría calificarse de inconstitucionales a todos los gobiernos posteriores, dado el paro, las desigualdades, etcétera, ¿no? O sea, no cumplían con las exigencias de la Constitución. O sea, esta digamos, retórica grandilocuente, rimbombante, que no es nada en el fondo, pues le gusta mucho a los políticos españoles, ¿no? Sí. En fin, y tampoco se cumpliría la exigencia de un funcionamiento democrático de los partidos. Los partidos son oligarquías y, lógicamente, funcionan oligárquicamente, ¿no? Bueno, pues abundan también las declaraciones supuestamente demostrativas de los buenos sentimientos e intenciones de los gobernantes. Eso siempre. Dice, los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. ¿Sí? No han cesado de socavar la familia desde entonces. ¿Sí? Y también la adecuada utilización del ocio. ¿Qué será eso de la adecuada utilización del ocio? Tenemos que reírnos, aunque esto Invertir y ahorrar tiempo y dinero en tu de seguro de coche es muy fácil, porque que yo era unos cantamañanas. De mucho cuidado. Hombre, la Constitución, como digo, tiene 2 puntos fundamentales, y es que defienden la unidad nacional y las libertades. Pero aparte de eso, en fin, es todo, o casi todo, pues un desastre. También otro punto fundamental es que fue sometida por primera vez en la historia de las constituciones españolas, que ya tiene unas cuantas el país, a referéndum general, ¿no? Más aún, también harán otra cosa. Crearán un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Pues nada. Nada. Y más aún, todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Eso cuando el paro se hacía masivo. Tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. ¿Y qué será una vivienda digna y adecuada? Claro. ¿Y qué podía entenderse por digna y adecuada? Claro, ahí está la cuestión. Sería al nivel de la casa de un ministro, por ejemplo. ¿O tendrían los españoles derecho a ocupar cualquier casa que les pareciese adecuada? Que este es un problema serio. Lo tenemos muy serio ahora con lo de los ocupas. Los poderes públicos, dice, promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Toma ya. Aparte de que el adjetivo social engloba a todos los demás, o sea, ¿por qué la juventud en particular y no el resto de la gente? Dice, el gobierno debe garantizar la actividad política, cultural o económica dentro de la ley, pero promoverla significa más bien controlarla y encauzarla según interese al partido en el poder. Esto es un despliegue retórico que sigue. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. O sea, leer esta serie de palabrería verdaderamente causa cierto repelús, ¿no? O sea, lo que hubo en aquellos momentos, entre otras cosas, fue un tremendo aumento de los incendios forestales, que fue lo que acompañó a unos
poderes públicos que tan bien hablaban, ¿no? Y en cambio venía más al caso proclamar la protección al patrimonio natural, al patrimonio nacional, habida cuenta de los enormes daños que las izquierdas le habían infligido durante la guerra. Es decir, hay un patrimonio y que lo siguen infligiendo, ahora con el Valle de los Caídos. Esto sí que habría sido muy adecuado. Y bueno, no vamos a pretender hacer un análisis exhaustivo, pero lo que hemos expuesto yo creo que bastan, a mi juicio, para asimilar la Constitución al dicho de que un camello es un caballo diseñado por una comisión. La comisión diseñó una Constitución verdaderamente, ya digo, hay que atenerse a ella por las razones que he dicho, pero verdaderamente está mal hecha, ¿no? En gran parte. El texto no pasará ciertamente a la historia como un gran monumento jurídico, es en parte irrealizable, es ambiguo, es con vías de agua en el casco de la unidad nacional y de la democracia. Ahora, como digo, no hay que olvidar que tiene algunas virtudes relevantes, ¿no? Establece la unidad nacional española, las libertades en general, la libertad de educación contra las pretensiones del PSOE y del Partido Comunista, y al tiempo que elimina la confesionalidad del Estado, reconoce el carácter muy mayoritario del catolicismo, con lo cual supera la besania de las sangrientas persecuciones izquierdistas, ¿no? de la guerra y incluso antes de la guerra. Y es la primera Constitución con amplia participación de partidos y que no fue impuesta simplemente por el partido que estaba en el poder. Sobre los ponentes de la Constitución, vale la pena hablar un poquillo de ellos, brevemente. Herrero se atribuye a sí mismo, y a Peces Barba en menor medida, a Roca también, el papel principal. A Fraga lo descarta, dice que era desmesurado, que no siempre es sinónimo de grande, y ve a Solé como un catalanista teñido de rojo, y observa que sus compañeros Pérez Llorca y Cisneros se ocuparon más de otros negocios políticos que del debate constitucional. En fin. Luego Herrero hace una curiosa afirmación. Dice, todos los ponentes, menos Fraga y Cisneros, procedían de diversos sectores de oposición democrática ajenos al franquismo. O sea, los comunistas, los separatistas, todos eran demócratas. Y él mismo era un demócrata ajeno al franquismo, aunque toda su carrera la había hecho en el franquismo y con grandes beneficios, ¿no? Y esto lo contribuyó, dice que esto contribuyó notablemente al recíproco entendimiento. Es decir, todos ellos habían sido ajenos al franquismo, pero que habían prosperado muy bien en el franquismo. Y ahora se hacían los antifranquistas y quedaban todos muy amigos. Desde luego podía presentar a los ponentes socialista, comunista y nacionalista catalán como relativamente ajenos al franquismo. Digo relativamente porque también habían prosperado el franquismo, ¿no? Pero los dos primeros profesaban una ideología totalitaria, aunque las circunstancias les hubieran impedido ponerla en práctica en España. Y los nacionalistas, entonces pasaban por autonomistas, pero en el fondo mantenían las ideas separatistas, igual que los socialistas mantenían su ideario republicano. Pues los nacionalistas, impregnados de su vieja ideología de fondo racista y antiliberal, solo se aprestaban a explotar unas libertades a las que no habían contribuido. En cuanto a Pérez Llorca y el mismo Herrero, podían tener más o menos de demócratas, pero llamarles ajenos al franquismo era exagerar muchísimo, porque habían hecho sus carreras en las instituciones de la dictadura. El historiador Miguel Álvarez Tardío pues ha señalado con optimismo, dice, si la democracia española echó a andar en 1978 con una base harto más sólida que en 1931, fue sobre todo porque se aprobó una Constitución que no fue contestada seriamente por ninguno de los principales grupos políticos nacionales y porque estos hicieron caso omiso de las denuncias de los partidos situados en los extremos, especialmente los representantes de las fuerzas antiliberales del independentismo vasco y catalán. Se hicieron entonces unas reglas del juego, estoy citando,
las del juego que dejaron suficiente espacio para que gobiernos de distinta ideología pudieran llevar a cabo sus políticas sin contravenir la Carta Magna y sin tener que proponer constantemente su modificación. En realidad, la Constitución hizo posible la alternancia pacífica en el poder con más amplitud que las constituciones de 1836, la de 1931, pero no puede borrarse el hecho de que parte de ella nunca fue cumplida, que la posterior época de Felipe González la socavó de forma importante, recordemos aquello de matar a Montesquieu, y que la de Rodríguez Zapatero la ha echado abajo. No hablemos ya de la situación actual. Las deformidades de la Constitución pues quizá procedan en parte de la precaria cultura histórica y jurídica de Suárez, Abril, Martorell o Guerra, así como del hecho de que ninguno de los partidos intervinientes era muy demócrata y algunos nada. Contra un prejuicio común, UCD y AP tenían más de demócratas que la izquierda. Tenían por formación, estilo y espíritu, venían de una dictadura, pero también de una tradición más tolerante y liberal que el franquismo había mantenido. Bien. Bueno, pues al año de la Constitución le sucedió el año de las autonomías. O sea, propiamente la transición terminó con la promulgación de la Constitución que señalaba el punto de partida de un nuevo régimen. Pero puede considerarse 1979 como su último año, porque en él se configuraron las autonomías de Cataluña y Vascongadas que sirvieron de modelos aproximados para otras y quedaron definidas muchas tendencias posteriores. Esto, en fin, tras alguna duda, Suárez convocó nuevas elecciones generales para el 1 de marzo, esperando que la aprobación de la Constitución, considerada un gran éxito, le sirviese de palanca para alcanzar una mayoría quizá absoluta, aunque las encuestas le daban empate con el PSOE. Y el PSOE se había fortalecido absorbiendo al PSP y con la unión del PSC en Cataluña. El PSP era el partido del Tierno Galván, era el partido que Tierno Galván había, Partido Socialista del Interior al principio, lo se llamó Partido Socialista Popular o algo así. Sí. Y había conseguido un pequeño éxito en las elecciones anteriores, menor del esperado, y era el que había rivalizado con el PSOE de Felipe González por las ayudas exteriores, y no las había conseguido. Las había conseguido Felipe González. Se ve que eran más hábiles. Entre otras cosas, eran los que mandaban al exterior, a los sindicatos, pues fotos de las pintadas que supuestamente estaban haciendo por toda Andalucía, ¿no?, contra el franquismo y demás, y que en realidad las hacían en un garaje. Pero eran listos. O sea, Alfonso Guerra siempre fue así un marrullero, ¿no? Bueno, pues como digo, los socialistas y el Partido Socialista de Cataluña pues era un partido socialista, pero en parte ya autonomista y en parte montado por los propios separatistas catalanes, ¿no? Creo que ya hemos comentado como uno de ellos, que había participado en el Tesoro del Vita y luego había montado en Marruecos un banco, nada menos que un banco. Después había vuelto a España en pleno franquismo y había sido uno de los fundadores del nuevo Partido Socialista. Era un separatista catalán desde el principio, ¿no? No recuerdo ahora el nombre, pero en fin, lo hemos tratado ya también. Bueno, pues el Partido Comunista aceptó la convocatoria, sin más. Se había llevado un disgusto en las primeras elecciones, y Alianza Popular lo aceptó con mucho disgusto, porque sus finanzas estaban flaqueando. Claro, el problema es que el dinero iba al PSOE e iba a la UCD. Aún así, Fraga esperaba votos de la nueva imagen centrista de Alianza Popular. Recordemos que Fraga se fue haciendo cada vez más centrista, imitando a UCD. Parece que no se daba cuenta de que quien tenía la imagen del centro era UCD y que
Eso pasa muchas veces con uno. Cuando ven que algo tiene éxito, tratan de imitarlo y no se dan cuenta de que las imitaciones suelen ser peores. Por entonces también hubo muchos intentos en la prensa de imitar al país por su éxito que iba teniendo. Pero claro, ya estaba el país y lo hacía mejor. Pues la OCDE también lo hacía mejor. Esperaba también, ya digo, votos de esa imagen y que sería el núcleo de su coalición democrática con Araiza y Osorio para presentarse a las elecciones. Se llama coalición democrática. Todos iban a ver quién... Todos eran ultrademócratas, por lo que se ve. Sí. Don Pío, Los unos comunistas, 5... los separatistas, los... ¿Eh? Digo que unos 5 minutos nos quedan, don Pío. 5 minutos. Sí. Bueno, pues la OCDE, para reforzar su unidad, celebró un congreso en febrero, del que salió la decisión de volcarse a fondo en la campaña, en la que le iba muchísimo a todos sus varones, como les llamaban, ¿no? La realizaría bajo el lema UCD cumple, atribuyéndose implícitamente la Constitución. El propio Suárez luchó al máximo por los votos, dio mítines por toda España. En ningún partido alcanzaron los mítines la masividad que habían alcanzado los de 1977, pero hubo muchos más mítines. Y los ministros pues se volcaron multiplicando sus apariciones por todo el país, ¿no? El PSOE se presentaba sin mucho realismo como un gobierno firme para vencer el paro. Con el PSOE el paro ha aumentado más que nunca. Sus carteles tenían unos trazos deliberadamente infantiloides y prometían todo a todos. No se cortaban en pelo. Todo el mundo iba a estar muchísimo mejor y mucho más feliz. Y el 3 de febrero, estamos en el 79, pues conmemoró el centenario de la fundación del PSOE con la presencia, entre otros, de Olof Palme. Olof Palme fue aquel primer ministro sueco que apoyaba a la ETA y que luego fue víctima de un atentado terrorista. Pues mira, mala suerte. Y González y Guerra pues aprovecharon la ocasión para presentarse como el partido de los 100 años de honradez y firmeza. Era un lema muy imaginativo, sin duda. Uno tiene que reírse, ya digo, todo esto es muy lamentable, pero en fin, al mismo tiempo da risa, no es grotesco, ¿no? Sí. El Partido Comunista trató de arrancarle votos de izquierda, hablando de los 40 años de vacaciones que se había tomado el Partido Socialista, 100 años de honradez y firmeza y 40 de vacaciones, o sea, los tiempos del franquismo en que no había hecho nada. Se refería a eso, ¿no? Y el PSOE, bueno, otra broma que se hizo fue 100 años de honradez y firmeza y ni un minuto más. En fin, el PSOE replicó con referencias al dinero de Moscú para desacreditar al eurocomunismo, ¿no?, de Carrillo. Cada uno sacaba los trapos sucios del otro. El lema del Partido Comunista fue «Pon tu voto a trabajar». Jugaba con la preocupación general por el paro. En fin, ¿cuánto nos queda? Pues un par de minutos, don Pío. Bueno, pues CD, o sea, Coalición Democrática, que eran AP más Araiza y Osorio, se presentaba como la solución de centro-derecha, bajo los retratos de Fraga, Araiza y Osorio. Y una vez soltado el supuesto lastre franquista de Silva Muñoz y Fernández de la Mora, pues Fraga culminó la operación centrista provocando la salida de López Rodón, al dejarlo aparte para la candidatura de Barcelona en favor de Antonio de Senillosa, que era un hombre de perfil vagamente antifranquista y políticamente muy inestable, ¿no? También Fraga cortejó a Torcuato Fernández Miranda, pero el acuerdo resultó imposible, porque este le exigió ir como número 1 del partido. El exprotector de Suárez, o sea, Torcuato, se sentía injustamente marginado de la política y solo aceptaba volver en triunfo. Hay que reconocer que era el único que demostró tener una cabeza verdaderamente de estadista en aquella situación. Fraga aspiraba a desbordar a UCD por el centro. Recordemos que Suárez llegó a aspirar a desbordar al PSOE por la izquierda.
En fin, uno recuerda estas cosas y Fraga pues hizo, para desbordar OCD, una campaña demasiado parecida a la de Suárez, según le advertían los suyos. O sea, si quería hacer... Es un poco lo que hizo luego el PP en Cataluña y Vascongadas, una política muy parecida a la de los separatistas, pero claro, ya estaban los separatistas, o sea que ellos mismos se fueron hundiendo. Y por su parte UCD, como siempre, consideró que el enemigo a quien había que vencer, o quizá, para ser más justo, el adversario del que había que distinguirse, era Alianza Popular. Ahora mismo tenemos un problema, en cierto modo parecido, en algunos de Vox, o gente que quiere orientar a Vox, diciendo que tiene que ir junto con el PP, Sí. en lugar de diferenciarse bien de él, mientras que el PP trata de diferenciarse lo más posible de Vox. El ministro más hostil a Alianza Popular era Rafael Arias Salgado, que era hijo de uno de los ministros de Franco y más contrarios a la libertad de prensa. En fin, Suárez rehusó debatir en televisión con González o con Fraga y la pugna no giró en torno a programas porque ningún partido tenía soluciones originales contra el paro, el terrorismo y la inflación, que eran las principales preocupaciones populares. Y por eso la campaña se centró en el juego de impresiones publicitarias, de ilusionismos publicitarios, podríamos decir, y los personalismos. Carrillo se lamentaba, dice, esto parece un plebiscito entre dos niños bonitos, Suárez y González. En fin, lo podemos dejar aquí. Pues yo creo que sí, es el momento de dejarlo aquí, con la promesa de volver Dios mediante la próxima semana. Sí, este es un tema realmente apasionante y hay que verlo así. Es la situación de la que viene todo lo que tenemos ahora. Pues don Pío, lo dejamos aquí. En fin, pues... Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana. De acuerdo. Adiós, amigo. Adiós. Un abrazo para todos. Adiós. Adiós.